Muy buenas noches, estimados participantes. Hoy tenemos un tema más de matemática y ya estamos en lo último de matemática, les aviso. Ya vamos a entrar a ciencias de la naturaleza. Titula regla de tres compuesta. Regla de tres compuesta porque ya tiene tres o más magnitudes, ¿no? Entonces, recuerda que cuando estamos en regla de tres simple eran solamente dos magnitudes nomás, ya sea directamente proporcional o inversamente proporcional. Y ahora es una combinación, o sea, puede ser directamente proporcional o inversamente proporcional, ¿no? Tres o más magnitudes, entonces las cuales nosotros tenemos que descubrir si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Por ejemplo, aquí dice regla de tres compuesta. Una regla de tres es compuesta cuando en el ejercicio intervienen tres o más magnitudes. Tres o más magnitudes. Estas magnitudes pueden ser directa o inversamente proporcionales. Por ejemplo, tenemos este ejemplo: 6 obreros, a ver acá, ya 6 obreros trabajando 8 horas por día, hacen una zanja de 30 metros de largo, 1,20 metros de ancho y 60 centímetros de profundidad en 3 días. Si se aumentan 2 obreros más para hacer otra zanja de 40 metros de largo, unos 50 metros de ancho y de 1 metro de profundidad, ¿cuántos días necesitarán si trabajan 10 horas diarias? Entonces viene a ser interesante este problema de la vida diaria, ¿no? 6 obreros trabajando 8 horas por día hacen una zanja de 30 metros de largo, ¿no? 1,20 metros de ancho y 60 centímetros de profundidad en 3 días, ¿no? Ahora viene ya la pregunta: si se aumentan 2 obreros más para hacer otra zanja, entonces aquí serían 6 obreros más 2 obreros, aquí en la pregunta serían 8 obreros ya, ¿no? Más para hacer otra zanja de 40 metros de largo, 1,50 metros de ancho y de 1 metro de profundidad. Aquí van a ver que 1 metro de profundidad allá está catalogado como 100 centímetros, porque 1 metro tiene 100 centímetros. Ahora viene la pregunta, o sea, donde ya está la incógnita: ¿cuántos días necesitarán si trabajan 10 horas diarias? Si trabajan 10 horas diarias. Muy bien. Al igual que en la regla de tres simple, primero se plantea la relación entre las magnitudes que corresponden al supuesto y luego las que corresponden a la pregunta. Al igual que en la regla de tres simple, primero se plantea la relación entre las magnitudes que corresponden al supuesto y luego las que corresponden a la pregunta. Por ejemplo, aquí en el supuesto dice 6 obreros hacen una obra trabajando 8 horas por día, hacen una zanja de 30 metros de largo, 1,20 metros de ancho y 60 centímetros de profundidad en 3 días. Es donde está ya la variable, la incógnita, ¿no? Y en la pregunta
dice, si se aumentan 2 obreros, o sea, 6 que habían acá en el supuesto, más 2 obreros que se aumentan, son 8 obreros acá. 8 obreros trabajando, por ejemplo, 10 horas diarias, hacen una zanja de otra zanja de 40 metros de largo, unos 50 metros de ancho y 1 metro de profundidad, equivalente a 100 centímetros, porque se debe colocar la misma magnitud aquí, ¿no? Entonces, trabajan en N días. Entonces esta es nuestra incógnita, ¿no? La N. No sabemos cuántos días hacen en 10 días. Muy bien, entonces les aclaro acá. 6 obreros trabajando 8 horas diarias hacen una zanja de 30 metros de largo, 1.20 metros de ancho, 60 centímetros de profundidad en 3 días. Y en la pregunta dice, si se aumentan 2 obreros, o sea, 6 más 2, 8 obreros, hacen otra zanja de 40 metros de largo por unos 50 metros de ancho y 1 metro de profundidad, o sea 100 centímetros, ¿no? Porque 1 metro tiene 100 centímetros en N días durante 10 horas diarias, ¿no? Para resolver una regla de 3 compuesta, se puede proceder a solucionar tomando las magnitudes que intervienen de 2 en 2, o sea, generalmente donde está la variable con la incógnita, ¿no? De 2 en 2 en comparación con la magnitud que tiene la variable a determinar, considerando que las demás variables, se mantienen constantes. Entonces aquí no hay no aproximaciones. Constante, o sea, una misma cantidad para todas, no varía absolutamente en nada, quiere decir. Sin embargo, existe una forma práctica de resolver o determinar directamente el valor de la variable buscada. Resolución práctica. Para aplicar la resolución práctica de una regla de 3 compuesta, se procede de la siguiente manera. Se plantea el supuesto y la pregunta del problema. Se plantea el supuesto y la pregunta del problema, ¿no? Ahí. Por ejemplo, en el supuesto, 6 obreros hacen una obra en 8, trabajando 8 horas diarias, hacen una obra de 30 metros de largo, unos 20 metros de ancho, 60 centímetros de profundidad en 3 días. Y en la pregunta dice, si se aumentan 2 obreros, o sea, 6 más 2, 8 obreros aquí ya, hacen otra zanja de 40 metros de largo, unos 50 metros de ancho, por 1 metro de profundidad, o sea, como ya está acá en centímetros está la magnitud, aquí también tenemos que ponerla en centímetros. Como sabemos que 1 metro tiene 100 centímetros, entonces aquí le ponemos 100 centímetros para que esté totalmente igual. En N días, ¿no? Entonces en 10 horas diarias. Muy bien. Entonces aquí se coloca un punto, un asterisco o algún otro símbolo que identifique encima de la magnitud del supuesto que tiene la variable a determinar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí? Ya sea un punto, ya sea un asterisco o algún otro símbolo que identifique, ¿no? Encima de la magnitud del supuesto que tiene la variable a determinar aquí. Por ejemplo, buscamos acá en el supuesto donde está la variable y aquí está n. Entonces arriba de la incógnita n le ponemos aquí un punto encima de la magnitud del supuesto, ¿no? En 3 días. Entonces
con esto está aclarado, ¿no? O sea, buscamos dónde está la variable es n aquí, y en el supuesto, o sea, arriba, ponemos el punto encima de la magnitud del supuesto. Ahí, esa es la determinación de la variable. Luego dice, se compara cada una de las magnitudes del ejercicio o problema con la magnitud que tiene la variable para determinar si son directa o inversamente proporcionales. Se compara cada una de las magnitudes del ejercicio o problema con la magnitud que tiene la variable para determinar si son directa o inversamente proporcionales. Aquí tenemos directamente proporcionales, o sea, DP, directamente proporcionales. Cuando se comparan las variables, entonces debajo de la magnitud de la pregunta vamos a colocar un punto cuando sean directamente proporcionales. Y si son inversamente proporcionales, buscamos en la magnitud del supuesto y le colocamos un punto, ¿no? Ahí donde indica en la magnitud del supuesto. Fíjense, acá directamente proporcionales debajo, inversamente proporcionales encima de la magnitud del supuesto. Si las magnitudes son directamente proporcionales, se coloca el punto debajo de la magnitud que corresponde a la pregunta, ¿no? Si las magnitudes son directamente proporcionales, se coloca el punto debajo de la magnitud que corresponde a la pregunta. Entonces nosotros buscamos la magnitud de la pregunta y colocamos ahí si es que son inversamente proporcionales. Si las magnitudes son, si es que son directamente proporcionales aquí, ¿no? Ahora, si las magnitudes son inversamente proporcionales, se coloca el punto encima de la magnitud que corresponde al supuesto. O sea, cuando son inversamente proporcionales, buscamos en la magnitud del supuesto y colocamos ahí el punto. Fíjense acá, por ejemplo. Acá dice, a más obreros, ¿no? Menos días tocaría, menos días. Porque si son 4 obreros, hacen la obra en 2 días, por ejemplo. Si son 6 obreros, la harán pues en un día, ¿no? Entonces, a más obreros, menos días. Es inversamente proporcional. Por eso es que aquí nosotros ponemos punto en el supuesto. En el supuesto, o sea, en la magnitud del supuesto, ¿no? Punto ahí, porque son inversamente proporcionales. En el otro, a más metros de largo, bueno, también son más días, ¿no es cierto? Más días. A más metros de largo, más días se tardan, ¿no? Por lo tanto, es directamente proporcional. Como es directamente proporcional, ponemos el punto debajo de la magnitud en la pregunta. A más metros de ancho, más días. También aquí buscamos a más metros de ancho, más días, ni modo que sea menos días. Entonces son directamente proporcionales. También ponemos punto debajo de la magnitud de la pregunta. Y aquí a más profundidad, lo mismo, más días, ¿no? Más días. Entonces también buscamos la magnitud de la pregunta y ponemos un punto. Entonces ahí. Entonces con esto está totalmente acabado. En el otro vamos a hacer mucho más práctico, ya para que pueda, ahorita estoy mezquinando las megas.
El valor de la variable n es igual al producto de todas las magnitudes marcadas con el punto dividido por el producto de todas las magnitudes que no tienen las marcas, ¿no? Las marcas. Por ejemplo, acá tenemos 6 por 40 por 1,50 por 100 por 3 por 8. Esas son las magnitudes, son las cantidades que tienen el punto. Y las de abajo son las cantidades que no tienen el punto, que nosotros también lo dividimos, ¿no? 8 por 30 por 100 por 1.20 por 60 por 10, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a simplificar. En la otra lo vamos a hacer con simplificación, con todo. Este es para que vayan orientándose solamente y vean qué es lo que vamos a hacer. Se simplifica la fracción indicada con productos y se determina el valor de la variable. Por ejemplo, si nosotros simplificamos todo esto, por ejemplo, aquí a este 0 con este 0, este 6 con el 8 sacando mitad acá, o también el 15 con el 12. Bueno, entonces el 8 también con el 8 de acá. Entonces, simplificándose, solamente va a dar 4 por 1.5 sobre 1.2. Nosotros realizamos estas cantidades y nos da que n es igual a 5. O sea, solamente 5 días se tardan para hacer la otra zanja de la pregunta. ¿No? Respuesta: se requieren 5 días para hacer la segunda obra propuesta. Disculpen, en la otra lo voy a hacer mucho más práctico, pero esto lo que quiero es que entiendan el supuesto, la pregunta y cómo se hace directamente proporcional o inversamente proporcional. Gracias.